Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Nos juntamos, nos reunimos, nos congregamos un domingo más en la escuela dominical para seguir desarrollando y casi, y no casi, ya llegando al final del capítulo 12 del libro de Juan. Hoy vamos a concluir este capítulo aquí desde el versículo 44 al versículo 50. La semana anterior estuvimos viendo allí del versículo 37, ¿sí? Al 43, donde vimos que habían, aún los gobernantes, ¿cierto? Se convertían, aún los gobernantes creían, pero no manifestaban abiertamente su fe en Jesucristo por temor a los fariseos, por temor a que los echaran de la sinagoga. Ese era el gran temor que ellos tenían. Entonces ellos tenían más temor a los hombres que al Dios vivo. Teniendo allí en presencia de ellos al Mesías, temían más a los hombres, a la reacción o a lo que pudieran hacer los hombres en contra de ellos. ¿Qué era esta, esta forma tal vez de tomar represalias en contra de ellos? Expulsándolos de la sinagoga. Y hoy vamos a avanzar desde el versículo 44 al 50. Las palabras que juzgarán a los hombres. Vamos a desarrollar, vamos a ver, vamos a comprender cuáles son estas palabras, ¿cierto? Estas palabras que juzgarán a los hombres. Pero primeramente vamos a comenzar orando, orando para que el Señor nos guíe, nos dirija, nos ministre y nos ayude a entender lo que el Señor, lo que Él quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana a través de su palabra. Así es que le invito a que nos unamos en oración, a disponernos en las manos del Señor para que Él haga su perfecta voluntad en nuestro medio. Amén. Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana, mi Señor. Gracias por esta oportunidad nueva que usted nos brinda, mi Señor amado, de disponernos en sus manos, Señor, de querer, mi Dios Todopoderoso, seguir conociéndole más, seguir aprendiendo más de usted, seguir conociendo a este Dios maravilloso, a este Dios todopoderoso, al único Dios verdadero, el que descendió del cielo para venir a esta tierra, a traernos, a manifestarnos el reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta mañana y nos disponemos allí en sus manos, Señor, a su entera y perfecta voluntad, para que usted obre en nuestras vidas en esta mañana, para que usted hable a nuestras vidas en esta mañana, para que usted, mi Dios Todopoderoso y Señor, se manifieste en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por todo lo que usted está haciendo allí en nuestro medio. Gracias por todo lo que va a hacer, Señor amado, con cada uno de nosotros, Señor. Si estamos escudriñando, estudiando, aprendiendo su palabra, es para proclamarla, Señor, es para compartirla, es para ministrar a otros y mostrarles su reino, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a los jóvenes en esta mañana, Señor. Su pueblo, Señor, sea bendecido en esta mañana, Señor, a través y por medio de su palabra. Mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Amén y amén. Y vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor. Allí, desde el verso 44 al 50, le invito para que lo leamos juntos. Si usted quiere, lo lee en los versículos que están apareciendo allí en la pantalla, o lo leemos en cada una de nuestras Biblias. Y dice así la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo,
sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La versión palabra de Dios para todos, la vamos a leer, dice así. Jesús dijo con voz fuerte, el que cree en mí no cree solo en mí, sino también en el que me envió. El que me ve a mí, ve también al que me envió. Yo he venido al mundo como una luz, para que todos los que creen en mí no estén en la oscuridad. Si alguno oye lo que digo y no lo obedece, yo no le voy a juzgar. No vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechace y no acepte lo que digo, tiene quien lo juzgue. El mensaje que he dicho lo va a juzgar en el día final. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino el Padre mismo que me envió me dijo lo que debo decir y enseñar. Sé que lo que ordena el Padre da vida eterna. Por eso lo que hablo lo digo como el Padre me lo dijo. Ahí queda un poco más claro el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, haciendo un resumen de lo que Jesús había venido predicando desde el comienzo de su ministerio público. Como el mensaje principal de Cristo había sido expuesto en voz alta y con toda solemnidad, según lo exigía, ¿cierto?, la importancia del tema. También aquí se nos dice que Jesús clamó y dijo, verso 44, esta elevación de la voz, es decir, Jesús elevó la voz para que todos quienes estaban reunidos ahí pudieran oírle, pudieran escucharle, pudieran recibir el mensaje tan importante que Jesús les estaba transmitiendo. Entonces, como decíamos, esta elevación de la voz significaba siempre, ¿cierto? Tenía un significado. No era porque Jesús lo hiciera por su propia cuenta, como hemos leído, sino que Jesús eleva la voz para que todos puedan escuchar este mensaje. Esto significaba su denuedo al predicar, aunque, ¿cierto?, los aludidos allí en el versículo 42, ¿se recuerda usted que lo vimos la semana anterior? Estos gobernantes que habían también creído en Jesús, que también habían aceptado el mensaje de Jesús, pero que no tenían el coraje necesario, la valentía, el valor, ¿cierto?, para profesar abiertamente la fe en la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque tenían temor, se sentían amenazados por los fariseos, que los podían expulsar de la sinagoga. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sí tenía el valor, tenía el denuedo, tenía, ¿cierto?, la valentía para elevar la voz y proclamar este mensaje. Aunque, ¿cierto?, los que vimos allí en el versículo 42 estaban avergonzados de su fe. No se atrevían a decirlo abiertamente. Y en este tiempo hay muchos que creen en Jesús, pero no se atreven a decirlo abiertamente, no se atreven a confesar a Jesús abiertamente como su Señor y Salvador, sino que ahí, calladitos, a su manera siguen a Jesús. Ayúdenos el Señor, ¿cierto?, a proclamar con autoridad, con denuedo, como dice la palabra, nuestra fe en Jesucristo. Nuestro Señor Jesús gritaba, ¿cierto?, alzaba la voz, como quien ve la amenaza de un peligro y desea que sus prójimos se percaten de él. Esto cuando usted ve
o en alguna oportunidad vio a su hijo que iba a meter los deditos ahí en el enchufe, no le decía, mi niñito, no, no meta los dedos, no, uno abiertamente y fuerte, con voz fuerte le decía, no, no, ya sea porque es peligroso, por lo que le iba a pasar, ¿cierto? Pero le hacíamos ver de que estaba en peligro. Eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesús. Por eso Él eleva la voz una vez más en esta oportunidad y les hace ver el mensaje, les hace ver que están en peligro, porque Él desea que sus prójimos, quienes están escuchando ahí el mensaje, se percaten de que están en peligro, entiendan de qué va a pasar si no reciben el mensaje de Jesucristo. Aunque sus clamores, cierto, su mensaje moleste a quienes lo oyen, no por eso dejan de ser oportunos. El mensaje es oportuno en el tiempo que Jesucristo, nuestro Señor, está hablando allí a, la, a quienes se encuentran allí escuchándole. También denota la urgencia de que todos presten atención, pongan oído, escuchen, atentos a lo que Él va a decir. Al ser esta última la vez que se dirigirá, ¿cierto?, al público en general, quiere proclamar el Evangelio con gran clamor, con gran fuerza, con tal potencia que todos puedan recibir, que todos puedan escuchar este mensaje, como anhelando, deseando allí en su corazón que todos se enteren y tomen la mejor decisión de sus vidas a través y por medio de lo que Él les va a decir. Este resumen de las enseñanzas de Cristo se parece mucho al discurso final de Moisés, en el cual les dijo, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Eso aparece allí en Deuteronomio 30:15. Así es como nuestro Señor Jesucristo se despide, ¿cierto? A la orilla ahí del camino del templo, con una solemne declaración comunicándoles tres cosas importantes. Primero, los privilegios y honores de los que creen. Al creer en Jesucristo, somos puestos en relación íntima con el Padre. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, ¿cierto? No cree exclusivamente en mí, ¿cierto? No cree solamente en mí, sino también en el que me envió, es decir, en el Padre. Jesús es el único camino al Padre, eso lo sabemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Él es el puente entre el Padre y nosotros. Primera de Timoteo 2:5 dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, es el único que puede llevarnos al Padre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo clarísimo como hijos del Señor. Y Él es el puente entre nosotros y el Padre, porque en cuanto a hombre, es en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 2:14 nos dice que, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, Él también participó, así como nosotros, Él como hombre también participó, excepto del pecado. Y en cuanto a Dios, es uno con el Padre. Nuestro Señor Jesús es uno con el Padre. Allí Juan 10:30 nos dice,
Yo y el Padre, uno somos. Ahí el Señor nos manifiesta que es uno con el Padre. Yo y el Padre, uno somos. Como referencia a este punto doctrinal, podemos ver también Juan 4:21, Juan 7:16, Juan 8:19 y también el verso 42, Juan 12:30 y también Juan 13:20, que dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Todos esos versículos que le he nombrado hacen referencia a este mismo punto, ¿cierto? Que Dios es uno con el Padre. Por eso nuestro Señor continúa y dice: y el que me ve, ve al que me envió. En el versículo 45 que leímos. Y el que me ve, ve al que me envió. Al observar, meditar y experimentar la hermosura de Jesucristo, de su persona, de sus palabras, de sus obras, nos percatamos de que vemos a Dios mismo con nosotros, al Dios manifestado en carne. Allí en Primera de Timoteo 3:16 nos dice: e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Al ver a Cristo, vemos cuán bueno es el Señor para con todos y la ternura de su amor sobre todas sus obras. Todo el Salmo, este es el Salmo 145:9, si usted después lo quiere ver, lo quiere leer, es un retrato admirable de Dios, el Salmo 145, revelado en Cristo. ¿Y habrá quien no se satisfaga con ver a Jesucristo para ser feliz por toda la eternidad? El que conoce a Jesús, conoce al Padre. Juan 8:19. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. Dice: ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra, esta palabra maravillosa. Porque el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Eso allí usted lo encuentra en Génesis 1:3. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la persona de Jesucristo. Todo el que contempla a Cristo con una mirada de fe es conducido al conocimiento seguro de Dios. Y eso nosotros podemos confirmarlo, ¿cierto? Con la fe que hemos tenido en Jesucristo y a través y por medio de Él hemos conocido a Dios, a este Dios todopoderoso. Cristo no es un embajador inferior al rey, sino como un enviado igual a quien le envió. Es decir, Cristo es igual al Padre. Al creer en Jesucristo, somos puestos en la más feliz situación para nosotros, en el mejor lugar donde podemos estar, es en Jesucristo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, dice el verso 46. Con esto se nos declara:
Primero, el carácter de Cristo. Es la luz divina que ha venido a ser la luz del mundo. Es el consuelo de los creyentes, ¿cierto? Es el consuelo de los creyentes. Pues, a través y por medio de Jesús, a través y por medio de esta luz, no permanecemos en tinieblas. Hemos salido de las tinieblas, se ha disipado la tiniebla cuando Jesús llegó a nuestras vidas. Como los que se obstinan en rechazar la luz. En otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Porque luz hay sembrada para el justo, para que no solo sea puesta en nuestro interior como un foco, sino que también progrese y crezca en resplandor, esta luz que resplandezca. Si está en nosotros, esa luz tiene que resplandecer, usted tiene que alumbrar, ¿cierto? Tiene que ser un faro allí para quienes aún están en tinieblas. Tenemos cada uno de nosotros que ser un faro en medio de las tinieblas, siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A continuación vemos el tremendo peligro en que se hallan los que no creen. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. Las palabras que juzgarán a los hombres, el título de la clase o la lección del día de hoy, ¿cierto? Estas palabras que habló, que ha hablado, que sigue hablando nuestro Señor Jesús a cada uno de nosotros, estas palabras son las que nos juzgarán a cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los que se condenan privándose a sí mismos de la vida? Son los que oyen las palabras de Cristo y no las guardan. No guardan las palabras de Cristo. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. El joven así limpiará su camino. La misma idea aparece allí en Juan 1:12, 13, 3:36, 6:40, 47, 8:51, que son las lecciones que hemos visto anteriormente del libro de Juan. Nadie será condenado por incredulidad, a no ser que haya rechazado el mensaje de Cristo. Cada ser humano será juzgado de acuerdo a la luz que haya recibido. Solo Jesús, como sabemos, como tenemos claro nosotros, como creemos, es el Salvador de todos los que se salvan, incluso de los que no conocieron al Salvador por el nombre de Jesús. Esto en Hechos 4:12, el nombre significa no el rótulo, sino la persona del Salvador. ¿Cómo serían salvos si no los santos del Antiguo Testamento? ¿Cierto? Ellos no vieron a Jesús, no conocieron por nombre a Jesús, pero los santos del Antiguo Testamento son salvos. Esos que aparecen allí en Hebreos 11. ¿En qué consiste ahora la gravedad de la incredulidad de los fariseos o de quienes hoy, ¿cierto?, no quieren creer en la palabra del Señor? En que todo el que no recibe las palabras de Cristo le está, ¿cierto?, rechazando a él mismo. Verso 48. Verbo único del Padre, mediante el cual quedó consumada la revelación de Dios. A través de Jesucristo, Dios se reveló a la humanidad. Y la humanidad, allí en este caso los fariseos que estábamos viendo en la lección, no creyeron, no creyeron.
Siempre que se despliega el estandarte del Evangelio, ya no caben neutrales. El que no está con Cristo está contra él. Eso allí usted lo encuentra en Lucas 11:23. La admirable paciencia y longanimidad. Longanimidad. Tengo aquí. Quise poner la definición de longanimidad para que nos quede claro qué significa esta palabra, ¿cierto? A lo mejor usted la sabía, no se acordaba del significado. Bueno, el significado bíblico de longanimidad es aquella persona de espíritu bondadoso, que además posee la cualidad de tener paciencia ante las adversidades, de afrontarlas y saber que su solución llegará, pero principalmente en su camino de éxitos y adversidades es persona buena que obra con limpieza de corazón y espíritu. Esto es entonces longanimidad, que está allí en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ha venido, ¿cierto? Entonces nuestro Señor Jesucristo, a través de esta admirable paciencia y longanimidad, nuestro Señor. Yo no le juzgo. Él juzgará a todos en el último día. Pero hasta entonces tiene otro oficio mejor que desempeñar. ¿Cuál es esta tarea que tiene que desempeñar? Ha sido enviado por el Padre para que el mundo sea salvo por medio de él. Esa es la tarea de nuestro Señor. Una de las tantas tareas de nuestro Señor, ¿cierto? Que ha venido a este mundo para que este mundo sea salvo por él. Ha venido a ofrecer salvación no a algunos, no a unos pocos, sino a todo ser humano, a toda la humanidad. De modo que el que no se salve no pueda, ¿cierto?, culpar al Señor de este fracaso. No me salvé, no soy salvo por culpa de Dios. No, 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 no. El Señor ha venido para salvar a todos. No lo podemos culpar a Él, sino que culparse a sí mismo de haber rechazado la salvación que Dios mismo, le estaba ofreciendo. La cierta e inevitable condenación de los que se hayan negado a creer. Hay una condenación. Para toda acción hay una consecuencia. Si usted cree por fe en Jesucristo, es salvo. Pero si no cree, hay una condenación inevitable. En el último día, en el juicio final, se llevará a cabo la gran revelación del justo juicio de Dios contra los incrédulos. Dice la palabra del Señor, tendrán quien les juzgue. No hay cosa tan temible como el abuso de la gracia, ¿cierto? Abusar de la gracia de Dios y el menosprecio de las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. No hará falta que Él mismo, ¿cierto?, que el mismo Dios se levante para pronunciar sentencia. Notemos que en Apocalipsis 20:11 y en los versículos siguientes, los muertos están de pie, es decir, ya resucitados para condenación, delante del gran trono blanco. Pero fueron juzgados los muertos, no por las cosas que estaban escritas en los libros. Pero fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. No se nombra aquí al Cordero, mientras que en el juicio de recompensas se nombra el tribunal de Cristo. Las palabras del Evangelio proclamadas por el mismo Señor Jesucristo y fielmente expuestas por sus ministros, estas palabras serán, ¿cierto?, las que se levanten a juzgar a quienes
acudieron a los cultos, a quienes estaban allí en la escuela dominical, a quienes acudían, ¿cierto?, a las iglesias, a las reuniones. Oyeron el mensaje del Evangelio, pero no le prestaron atención o lisa y llanamente no le hicieron caso. Qué responsabilidad tan grande de los que oyen los mensajes y no se convierten al Señor. Por eso, nadie sale o se retira de oír un mensaje en las mismas condiciones en que entró. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no vuelve vacía, ¿cierto? O sale, ¿cierto?, convertido o en proceso de conversión, o sale más endurecido en su pecado y sin excusa alguna que presentar ante el gran trono de Dios. Allí estará la palabra de Dios como juez suficiente. La palabra condenará como evidencia de criminalidad y como norma quebrantada. Es decir, aquí están los estatutos, aquí están los mandamientos, pero han sido quebrantados. Y esa palabra nos juzgará y a la vez nos condenará. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo hace en esta porción una solemne declaración de la autoridad que posee en orden a demandar nuestra fe en Él, en los versículos 49 y 50. Notemos a continuación la comisión que el Señor Jesucristo ha recibido del Padre. Él tiene un propósito que cumplir, ha venido con una misión, ha venido con algo que Él tiene que cumplir, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así es, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús no lo ha hecho por sí solo. Él no vino aquí por decisión propia. Él fue enviado por nuestro Señor, por Dios Padre, enviado para cumplir una misión, aún de lo que tenía que hablar. Jesús resume aquí los mismos pensamientos expresó, ¿cierto?, que hemos visto anteriormente en Juan 3:11, Juan 7:16, Juan 8:26, 28, 38 versículos. El Padre le dio todas las instrucciones de lo que había de decir y de lo que había de hablar. Y Jesús las cumplió a la perfección. Nunca se salió por las de él. Nunca habló por sí mismo, sino siempre habló de lo que el Padre le dijo que hablara. Los verbos decir y hablar son aquí sinónimos. Jesús emplea ambos para mayor énfasis. Esta instrucción que Jesús nos ha dado de parte de Dios es llamada aquí mandamiento, en el sentido de orden o de un encargo que tenemos que cumplir. Por eso, el Nuevo Testamento hebreo es una versión hecha del griego por judíos convertidos. Ya emplea el mismo verbo que hay en el Salmo 91:11, así como en Mateo 4:6 y Lucas 4:10. El hebreo sabá, el griego entelo, del que deriva entolé. Nuestro Señor Jesucristo aprendió experimentalmente la obediencia, ¿cierto? Aprendió experimentalmente la obediencia. La experimentó, ¿cierto? Él, nuestro Señor Jesús. ¡Qué obediencia! Y es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros también, ¿cierto? A experimentar la obediencia que nuestro Señor Jesucristo experimentó en esta tierra. Dios ordenó obediencia al primer Adán. ¿Se recuerda usted? Pero ¿qué sucedió? La desobediencia
del primer Adán causó la ruina de la humanidad. También nuestro Señor ordenó obediencia al postrer Adán. Pero aquí hay una diferencia grande, tremenda, enorme. Su obediencia, la obediencia del postrer Adán, nos procuró la salvación. La salvación. Advirtamos entonces, notemos, démonos cuenta el objetivo de tal comisión, la que realiza nuestro Señor. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Ese es el objetivo, ¿cierto? De la comisión de nuestro Señor Jesucristo, de la tarea que Él, la obra que Él está desempeñando o la obra que le encargó Dios Padre que Él realizara. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y en el verso 50. Es decir, la comisión dada por el Padre a Cristo tiene que ver con la vida eterna de nosotros, pues, sus hijos, los seres humanos. Él ha venido a revelar, a proclamar y a procurar esa vida eterna. De ahí que quienes siguen las instrucciones de Cristo y creen en su palabra, obtienen la vida eterna. En eso estamos, ¿cierto? Cada uno de nosotros, siguiendo las instrucciones del Señor, creyendo en su palabra. ¿Por qué? Porque creemos, ¿cierto? Tenemos fe en que vamos a obtener la vida eterna. Por eso, quienes desobedecen a Cristo renuncian por ello mismo a la vida eterna. Si no obedecen, están dejando pasar esta gran oportunidad de acceder a la vida eterna. Pero es por decisión propia. Nadie los está obligando a escoger no obedecer a Dios, sino que por decisión personal ellos han escogido este camino, así como nosotros hemos escogido seguir, obedecer a nuestro Señor. Ellos se privan a sí mismos, estamos viendo de los incrédulos, ¿cierto? De quienes no obedecen la palabra del Señor. Se privan a sí mismos de la bienaventuranza perpetua, de esta vida eterna. Por este y todos los demás lugares del Nuevo Testamento vemos, como hace notar aquí el comentarista Hendrickson, cuán equivocados son los que piensan que un hijo amoroso, es decir, Jesús, vino para aplacar a un padre que estaba enojado, que estaba irritado. Por el contrario, muy por el contrario, Jesús deja bien claro que fue el Padre, Dios mismo, quien le ha dado el mandamiento de procurar la vida eterna y a la vez revelarla a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Finalmente, veamos, ¿cierto?, la exacta observancia con que llevó a cabo Jesús esta comisión, esta orden, este mandamiento que el Padre le había dado. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es el mensaje tal como lo recibió, Él lo está entregando. Y así tenemos que entregarlo cada uno de nosotros también, como lo hemos recibido de Jesús. Como hemos recibido de Jesús el mensaje, tenemos que entregarlo. Así es, que Jesús vino a esta tierra para salvar a la humanidad, para rescatar a la humanidad, para librar a la humanidad del pecado y llevarnos a la vida eterna. De la misma manera que un testigo fiel ocasiona, ¿cierto?, la salvación de un acusado inocente, así también Cristo cumplió fielmente el encargo del Padre. Lo que el Señor le había encomendado, Él lo cumplió. Revelar y procurar la vida eterna. Habló la verdad. Jesucristo habló la verdad. Toda la verdad, ¿cierto? Y solo la verdad, porque Él es verdadero. Este es un gran estímulo para creer
que si entendemos bien las palabras de Cristo y las ponemos por obra, hemos depositado en buenas manos el negocio de nuestra salvación eterna. Si no lo hacemos de esta manera, arriesgamos, ¿cierto?, la eternidad de nuestra alma, pues la exponemos a la eterna condenación. No es lo que queremos, ¿cierto? Que nuestra alma sea condenada por toda la eternidad. No, 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 no. No nos ponemos en ese plano. Nosotros como hijos de Dios, obedientes, nos ponemos en la condición o en la situación de que estaremos con el Señor allí en su reino y en la vida eterna. También es un gran ejemplo de obediencia, ya que Jesús dijo y habló exactamente lo que el Padre le ordenó. Este es el único honor que Él desea y estima. Que lo que el Padre le ha dicho y ordenado que dijera, eso es lo que ha dicho y hablado. Así, al creer con certeza absoluta cada una de las palabras que el Cristo nos dice y al someter enteramente nuestra vida a sus normas, a sus estatutos, a sus mandamientos, le daremos la gloria que su nombre merece. El único merecedor de toda la gloria es Jesucristo. Y si nosotros obedecemos a sus palabras, las ponemos por obra, sus palabras en nuestra vida, estamos dando honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo y reconociéndolo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y así también manifestándolo a quienes nos rodean, a quienes están, ¿cierto?, alrededor de nosotros, a quienes nos ven, a quienes ven nuestro testimonio. Están viendo que glorificamos al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Ese es el mandamiento que el Señor nos ha legado, que podamos llevar las buenas nuevas de salvación, que podamos compartir las buenas nuevas de salvación y que seamos obedientes a la palabra del Señor, porque ella es quien nos juzgará, la palabra del Señor. Si no lo obedecemos, tenemos que atenernos a las consecuencias. Si la obedecemos, sabemos cuál es la recompensa que vamos a recibir al ser obedientes a la palabra del Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana. Gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por recordarnos que tenemos que ser hijos obedientes, que tenemos que ser un pueblo agradecido, pero tenemos que obedecer los mandamientos y la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga en esta mañana. El Señor haya hablado a su vida en esta mañana, a través y por medio de su palabra. A mi vida se ha hablado, se ha hablado. Así que le doy gracias al Señor por esta misericordia que Él manifiesta, porque nos habla a tiempo, pero nos habla también afuera de tiempo. Estemos atentos a la voz del Señor para poder escuchar y recibir su palabra. Damos gracias al Señor en esta mañana, entonces le invito a que oremos para dar por concluida la clase de esta mañana. Amén. Buen Señor y buen Dios, queremos agradecer en esta mañana, queremos agradecer su amor, queremos agradecer su misericordia, queremos agradecer, Señor, que usted está atento, mi Señor amado, a hablar a sus hijos, a través y por medio de su palabra. Gracias, Señor, porque hemos recibido el mensaje en esta mañana, Señor, indicándonos y guiándonos, Señor, a ser hijos obedientes. Ayúdenos, Señor, a cumplir con esta comisión que usted nos ha dado, mi Dios Todopoderoso. Esta comisión que es manifestar su palabra, ir y hacer discípulos, hablar a toda criatura de las buenas nuevas de salvación. Pero también nos insta, nos anima y nos invita a ser hijos obedientes. Gracias le damos, Señor,
en esta mañana, por esta su palabra. Gracias porque usted ha manifestado, Señor, su palabra en nuestras vidas. Como el título de esta lección, esa palabra que juzgará a los hombres. Gracias le doy una vez más, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a los jóvenes, Señor, sean bendecidos en esta mañana. Y a usted sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Nada más que bendecirle en esta mañana. Bendecir a cada uno de ustedes, darle gracias al Señor y que sigamos estando allí tomados firmemente de su palabra, de su mano, para que el día que el Señor así lo estime, podamos entrar en su reino y en su gloria como hijos obedientes. Que el Señor le bendiga.